Vamos a analizar lo que son las cargas y en este caso el campo eléctrico. Comencemos primero con algo sencillo. Supongamos que aquí tenemos lo que son dos cargas, que en este caso van a tener signo positivo. ¿Ok? Sabemos que cuando nosotros tenemos dos cargas van a existir lo que son líneas de campo eléctrico, pero eso lo vamos a abordar a continuación. Existe una distancia de separación que vamos a definir simplemente como R, y tenemos que el valor de las cargas los asignamos como Q1 y Q2. Es el nombre que les estamos poniendo a dichas cargas. Ahora, estas cargas, como nosotros sabemos, tienen el mismo signo. Entonces, las cargas vamos a considerar que son de la misma magnitud, ¿ok? Entonces, cada una de esas cargas va a experimentar lo que es una fuerza de repulsión en sentido contrario, como lo mostramos aquí. Tenemos lo que es la fuerza debido a la carga 2 en la carga 1 y la fuerza debido a la carga 1 en la carga 2, ¿ok? Ahora, por tercera ley de Newton sabemos que el valor de esas fuerzas es igual, solamente que en dirección contraria. Es la tercera ley de Newton, donde nosotros tenemos fuerzas de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Ahora, nos hace falta algo para poder estudiar lo que es el comportamiento de la fuerza que van a estar experimentando, porque obviamente tiene que estar relacionado con las características de las cargas, o sea, el valor de su carga que se mide en coulombs y con la distancia que tenemos de separación, ¿ok? Entonces, vamos a asignar aquí lo siguiente. Tenemos lo que se conoce como la ley de Coulomb, donde tengo que el valor de la fuerza eléctrica es igual a Q1 por Q2 dividido entre 4pi por epsilon sub 0 por r al cuadrado. El valor que tenemos de ahí de r con una especie de gorrito me indica lo que es un vector unitario. Y como vector unitario me va a especificar la dirección de la fuerza. Ahora bien, esta contribución se debe a Charles Augustin de Coulomb, quien descubrió esto a través de la balanza de torsión. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Qué entendemos por campo eléctrico? Esa es una pregunta que vamos a responder ahora. Para entender el concepto de campo eléctrico, tenemos que estudiar lo que es el vacío. En el vacío tenemos lo que se conoce la permitividad en el vacío, que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Es una característica que nos dice cómo se comporta el vacío ante la presencia de un campo eléctrico. Esto difiere para materiales donde vamos a ver más adelante lo que es la permitividad relativa y la permitividad absoluta. Volviendo al punto, tenemos aquí lo que es un sistema de coordenadas. Supongamos que aquí tenemos una carga, ¿ok? Y tenemos un punto en el espacio. Si nosotros trazamos dos líneas, vamos a tener dos vectores que me van a especificar la posición que tiene, por ejemplo, una carga yésima, suponiendo que yo tengo múltiples cargas en esa región, y tengo un vector de posición definido como R, que me especifica la posición donde tenemos lo que es ese punto P en el espacio. Ahora, si nosotros hacemos un poquito de operaciones vectoriales, gráficas, vamos a obtener lo que es un vector que vamos a definirlo como R mayúscula sub I. ¿Por qué ponemos estos subíndices? O por qué los pongo, mejor dicho, para indicar que se trata de varias cargas, ¿ok? Porque no nada más podemos estudiar una o dos, sino simplemente podemos utilizar una gran cantidad de cargas, dependiendo de lo que sea el problema. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos lo que son estas cargas, necesitamos definir el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico lo podemos representar de la siguiente forma a través de una carga positiva simple. A su alrededor tenemos todo lo que son estas líneas que se les conoce como líneas de campo eléctrico. Dichas líneas de campo eléctrico es un ente matemático, no es algo real como tal, pero nos sirve para representar lo que es el fenómeno y estudiar el comportamiento de todo aquello que rodea la carga. ¿Ok? Ahora, en este caso, para esta carga que es positiva, el campo eléctrico diverge, es decir, está saliendo de la carga. Si fuera una carga negativa, tendríamos un conjunto de flechas que se dirigen hacia la carga. Entonces se diría que ese campo eléctrico converge en un punto, converge en la carga. Ahora, teniendo esto como base, pues vamos a aplicar lo siguiente. Suponiendo que nosotros tenemos un conjunto, una multitud de varias cargas, vamos aquí a aplicar un principio de superposición, donde todo lo que son esas fuerzas me van a dar una fuerza total. Tengo F1, F2 y Fn. ¿Ok? Entonces, esto es igual en general a lo que es el valor de la carga que tenemos como carga fuente asignada multiplicado por el valor de campo eléctrico. Campo eléctrico se define con la letra E, ¿ok? Y nos permite definir matemáticamente lo que son todas esas líneas de campo que tenemos ahí definidas. Es una cantidad vectorial, ¿ok? Ahora bien,
Si nosotros consideramos lo que es el campo eléctrico total, este campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por la suma de todas las contribuciones de campo eléctrico que tenemos debido a cada una de las cargas. ¿Ok? Esta cantidad que tenemos aquí no debe sorprenderles. ¿Ok? Simplemente es una suma. Estamos sumando todas las contribuciones que tenemos de cada una de las cargas, y obviamente cada una de esas cargas tiene su propio valor y tiene su propio vector unitario y su propio módulo de su vector, porque cada una tiene una distancia diferente al punto P donde estamos calculando la carga. Esto se le conoce como superposición de cargas. Lamentablemente las cosas no son tan sencillas, porque esta es la configuración más simple. Pero ahora tenemos lo que es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una línea. Nosotros queremos estudiar la contribución de campo eléctrico en un punto debido a una línea, o un alambre. Aquí vamos a asignar lo que es un diferencial de carga, donde tenemos lambda multiplicado por un diferencial de longitud. Lambda me representa la densidad de carga lineal, y esta cantidad se mide en coulombs sobre metro. Si nosotros multiplicamos por el diferencial de longitud, que es un pedacito del alambre que tenemos ahí, ese diferencial se mide en metros, y multiplicado coulomb sobre metro por metro, me queda coulomb. Entonces me queda el valor de la carga. Ahora, supongamos que tenemos un elemento diferencial de área. ¿Ok? Aquí tenemos que el diferencial de carga es igual a la densidad de carga superficial definida como sigma minúscula por un diferencial de área. Aquí nuevamente tenemos esta cantidad, pero ahora esto se mide en coulombs por metro cuadrado. Ahora, para el tercer caso, supongamos que tenemos una esfera. Aquí tenemos que el diferencial de carga es igual a ρ por un diferencial de tau. Por motivos de evitar confusión, estoy empleando aquí lo que es un diferencial de tau y no uso un diferencial de volumen. Bueno, es un diferencial de volumen, pero no estoy trabajando con V, porque V lo vamos a utilizar para el potencial eléctrico. Aquí utilizamos tau simplemente para evitar esa confusión con tantas V's que vamos a ver más adelante. Entonces, este valor de ρ significa lo que es la densidad de carga volumétrica. La carga por unidad de volumen, ¿ok? Podemos darnos cuenta que poco a poco partimos de una configuración simple, que es una carga puntual, y pasamos con una densidad de carga lineal, es decir, una dimensión, con una densidad de carga superficial, 2 dimensiones, y una densidad de carga volumétrica, que son 3 dimensiones, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos conocer el campo eléctrico debido a estas distribuciones de carga? Simplemente resolvemos una integral. Porque si estamos considerando elementos diferenciales de carga, al momento de sumarlos infinitesimalmente, obtenemos lo que se conoce como integral. ¿Ok? Entonces, el valor de ese campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral del diferencial de carga dividida entre r al cuadrado, que es la distancia que me separa a un elemento diferencial de carga con un punto P. Y esto multiplicado por un vector unitario r para especificar la dirección. Ahora, esto se le conoce como distribuciones continuas de carga. Más adelante estudiaremos más conceptos relacionados al campo eléctrico como la ley de Gauss y vamos a resolver problemas para que vean cómo se pueden aplicar todas estas nociones que acaban de adquirir. Saludos y hasta la próxima. Bonita tarde, día o noche, sea cual sea la hora que estén viendo este video. Nos vemos.